quiero hablar una vez más sobre el tema que estamos trayendo desde hace algunos días. Este tema es tan interesante. ¿Cómo tratar a nuestros hijos? En este caso, hemos fundamentado el estudio bíblico en el pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en el temor de Dios. Basado en ese interesante pasaje, hemos hablado ya en una gran serie de estudios sobre este tema. Queremos abordar otra serie más sobre lo mismo. Es decir, vamos a ampliar más ese interesante tema para que aprendamos lecciones de cómo educar a nuestros hijos, cómo criarlos en el Señor nuestro Salvador. Y por lo tanto, muchas veces provocamos a ira a nuestros propios hijos con nuestras actitudes, actitudes que son incorrectas, actitudes que llevan a nuestros hijos a sentirse totalmente mal. Tratar a tu hijo como una posesión o imponerle sus propias aspiraciones, es decir, insistiendo que cumpla con las metas arbitrarias que has determinado para su propia vida. Eso conduce ciertamente a sentirse tu hijo, tu hija, inútil. Recuerdo en una de las ocasiones que una mujer le impuso a su hija que sacara cierto título, mas ella quería otra carrera, la hija quería otra carrera. Por supuesto, ya que la mamá, pues la que tiene el mando, la crianza de esta muchacha, de esta hija, le indujo pues a sacar cierto título. Ella en obediencia fue, se preparó y le dice: mamá, aquí está tu título. Esto querías, esto te saqué. Y ahí se lo dejó a la mamá en su cuarto. Yo voy a seguir mi propia carrera. No quiero esta carrera. Esto es ciertamente violentar aquello que Dios ha puesto en el corazón de los hijos. Debemos entonces dejar que Dios ciertamente bendiga a nuestros hijos en la dirección que Él ha puesto en su espíritu. Lo que hay que hacer es incentivarlos a que tomen las carreras que ellos han propuesto en su corazón. Entonces, cuando ellos lo hacen, serán prosperados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos prepararnos también, tanto espiritual como bíblicamente. Si nos preparamos bíblicamente, vamos a instruir correctamente a nuestros hijos. Vamos a enseñarles lo correcto. Ellos seguirán lo correcto, la santidad, la pureza. Seguirán también la ruta que Dios ha puesto en sus propios corazones, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. En Deuteronomios, en el capítulo 6, verso 7 y verso 8, en esos pasajes bíblicos, Moisés se dirige a la nación de Israel y por ende también se ha escrito para todas las tribus, lenguas y nación, para que sigamos estos pasos. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, que el papá y la mamá deben de educarse a sí mismos a través de la palabra, o acudir a una iglesia, o a través de los seminarios, prepararse a través de las Santas Escrituras. Porque Dios dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una vez que ya están impresas en nuestro corazón, en nuestra mente, el Señor dice en el versículo 7, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Entonces, cuando te acuestes o te vayas a acostar, debes repetírselas, y aun cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano.
estarán como frontales entre tus ojos. Esto es la orden de Dios a cada papá para que la transmita a sus hijos. Cuando los padres ciertamente obedezcan la palabra de Dios, la obedezcan de todo su corazón, entonces podrán ellos ser buenos ejemplos, buenos maestros en la instrucción, preparando a los hijos para que ellos al crecer lleguen a ser de utilidad, de bendición, donde Dios los ha puesto para que vivan. A través del Salmos 24:1 reconozcamos que Dios es el dueño de todas las cosas y es el dueño también de la raza humana. En el Salmos 24:1 declara el salmista: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esto nos da a entender que tanto nosotros como los padres y los hijos, todos pertenecemos a Dios y todo lo que existe. Entonces debemos buscar la dirección de Dios para nuestros hijos. Pedirle a Dios cuál es el propósito, la meta o el diseño que Dios ha puesto en la mente y en el corazón de nuestros hijos. En el Salmos capítulo 127 también declara en el versículo 3: y aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Esto da a entender que es un regalo de Dios, que nos da Dios para que los tengamos. Es decir, los hijos y las hijas, tras de ellos también vendrán nietos, vendrán los bisnietos y tataranietos. En Efesios capítulo 6, verso 4. Por lo tanto, Dios decreta: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Esta es la orden santa y preciosa del Altísimo para que podamos conducir a nuestros hijos hacia la prosperidad de la vida. Otra de las cosas que vemos que también produce ira en nuestros hijos es cuando nosotros tratamos de herir al hijo con un vocabulario que en verdad hiere, lastima. Y vemos entonces cuando uno trata a los hijos con palabras ásperas, iracundas, los muchachos se sienten requete mal, se sienten en su espíritu totalmente aplastados, heridos, se sienten completamente arruinados por las actitudes, por un carácter déspota del papá o de la mamá. Herir a su hijo o usar un vocabulario áspero, contencioso cuando él no cumple con ciertas normas. No debemos de ser malcriados ni repugnantes. Debemos ser sabios entonces para aconsejarlos y ayudarlos a que hagan mejor las cosas. En el libro de Proverbios, en el capítulo 12, en el versículo 18, encontramos que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es completamente medicina. Ojalá que usted tenga una lengua de sabios para con sus hijos y de esa manera pueda educar a sus criaturas y pueda hacer medicina al corazón y a las emociones de sus hijos. En Proverbios capítulo 20, verso 3. Honra el hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Nunca debemos de ser padres insensatos involucrándonos en las contiendas con nuestros hijos. Debemos de ser padres sabios para hablar a nuestros hijos, conducirnos a ellos. Ellos son personas y hay que respetarlas también. Pero hay que guiarlas, hay que instruirlas correctamente. Entonces, si tomamos esta decisión de parte de Dios, nuestros hijos crecerán completamente sanos emocionalmente y también van a amarnos, van a respetarnos, van a obedecernos y serán prosperados por la mano de Dios todo el tiempo. En Efesios capítulo 4, verso 15, nos manda y nos dice que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo el Señor. Debemos crecer como familias en amor. Si crecemos ciertamente en amor como familia, seremos prosperados, seremos bendecidos. Entendemos que hay ciertas familias que nos cuesta realmente poder entablar una buena comunicación con ellos. Pero cuando no se puede, entonces simplemente hay que ignorarlos. Ignorarlos, no odiarlos, sino simplemente ignorarlos. Ignorar por causa de que no hay un enlace, no hay una buena química, pero sin odiarlos uno debe de separarse. En cuanto a los padres para con los hijos, debemos en este caso sinceramente tratar lo mejor posible de sembrar la buena semilla, la verdad, y conducirlos en los estudios necesarios en sus escuelas, en las universidades, para que estos lleguen a prepararse, equiparse y lleguen a ser talentos de utilidad en las gloriosas manos de Dios para el bienestar de la sociedad. Estos hijos, al estar bien preparados, pueden llegar a ser buenos empresarios, grandes maestros universitarios, catedráticos. Pueden llegar a ser personas totalmente de riqueza, de bendición. Imagínese, un empresario le daría trabajo a cientos de personas. Qué bendición sería que su hijo, su hija sea un empresario. Daría ciertamente el pan a muchísimos hijos, a muchísimas familias. Entonces, por lo tanto, debemos pensar en ese hijo, en esa hija, en pulirlo, embellecerlo, prepararlo para la vida, para que llegue a ser, como dije ya, de alta bendición en la comunidad. Ahora bien, para esto hay que seguir la verdad. Y como padres, ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros hijos que nos escuchan. Es lo que nos dice a través de Efesios capítulo 4, versículo 9. Cuando nosotros atendemos la gracia de Dios, entonces Dios va a sanar nuestro corazón, también nuestra forma de expresarnos. En Efesios capítulo 4, que lo he citado muchas veces, en este capítulo 4, verso 31 y verso 32 nos ordena diciéndonos claramente: quítense de vosotros toda amargura, todo tipo de enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No debe de existir estas cosas en el hogar. Es decir, el enojo, la amargura, no debe de existir. La ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia que lleva un propósito desastroso no debe de existir en nuestras vidas. Si hay un problema con nuestro carácter, entonces hay que llevar ese carácter a nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda pulirlo, Él pueda embellecerlo, pueda totalmente limpiarlo, restaurarlo, para que seamos personas de bien, y especialmente para nuestra casa, nuestra familia. Lo que se nos dice en el versículo 32 de ese capítulo 4 de Efesios: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Debemos de ser personas que nos perdonemos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Cuando usted y yo tomamos esta dirección, tomamos esta posición, entonces nuestro hogar será un hogar prosperado, un hogar bendecido. Si usted tiene amargura con su padre, con sus tíos, con su madre o con cualquier hermano en cuanto a la carne, debe también aprender a perdonar. Porque si usted no aprende a perdonar, entonces la raíz de amargura se va a ir extendiendo en usted. Y eso va a causarle daño tremendamente a su propia vida. Y si usted es un soltero amargado, cuando se case va a tener problemas en el matrimonio por causa de la amargura. Pueda venir los hijos y va a tener problemas con los hijos por esa raíz de amargura.
Muchos se han casado así, teniendo un corazón amargado contra su padre, contra su madre, contra algún familiar, porque le hizo cualquier cosa. Entonces se casaron y tuvieron problemas, vinieron un problema serio. Este problema los llevó al divorcio. Y de tal manera algunos han caído en las drogas, en el alcoholismo, porque la misma amargura los ha llevado a refugiarse en semejante camino, en el camino de las drogas y del alcoholismo. Otros se han refugiado en otros lugares como la política, donde se han dado los dientes. Y por lo tanto, la solución es venir a Jesucristo con el propósito de que Él te perdone, te limpie, pero debes de estar disponible también a perdonar para que Dios te perdone. Cuán importante es antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sean vuestras palabras siempre con gracia sazonadas ciertamente con la sal. Es decir, cuando dice sazonadas con sal, ¿qué significa? Que no sean palabras torpes, heridoras, sino palabras que consuelen, palabras que causen vida, que causen aliento, fortaleza, vigor espiritual, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora Santiago capítulo 3, versos 2 y 3 nos dice claramente, porque todos ofendemos muchas veces, ya sea con hechos o con palabras. Ofendemos, querramos o no querramos, de presto ofendemos. Algunas veces ni cuenta nos hemos dado que hemos ofendido, que hemos herido. Hace unos años atrás recuerdo que llegué a los Estados Unidos y me llevaron por las yardas donde se venden las cosas ya usadas. Recuerdo que me encontré muchos trajes muy bonitos, baratos por cierto, pues en los yard sales se encuentran las cosas bastante baratas. Y yo me llevé un buen poco de sacos, de trajes, y entonces uno de mis amigos pastores me dijo con una sencillez, y yo respondí con una sencillez también. Él me dijo, qué hermoso se ve, hermano Palacios. Y yo le contesté, pastor, pero siempre lo he sido. Hermoso, muy atractivo, pero jugando con él. Pero sin saber, yo lo herí con esas palabras. Y alguien me dijo, pastor, heriste al fulano de tal con las palabras que soltaste. Y yo dije a esta persona que me dio el mensaje, lo que yo respondí con sana conciencia. No respondí para herir o para lastimarlo, sino que respondí con sencillez. Le dije que era hermoso porque él me dijo que me miraba muy hermoso con los trajes que cargaba. Y entonces le dije, siempre lo he sido, pastor. Entonces, eso le molestó, pero cuando yo supe que lo había dañado, fui en busca de ese pastor. Lo busqué en su casa, no lo encontré. Fui a la iglesia, tampoco no lo hallé. Pero me dijeron, está en la radio. Y fui en busca de él hasta donde estaba en la radio. Le pedí perdón por aquella expresión que no fue mi idea lastimarlo, herirlo. Pero lo herí, lo lastimé. Entonces, cuando usted se dé cuenta que ha lastimado, ha herido a cualquiera con sus palabras, con sus hechos, debe entonces ir en busca de esa persona y pedir perdón. Entonces, ahí se cumple la palabra, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Además de esto, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces nosotros debemos ponernos frenos en nuestros labios. Debemos morder mejor nuestros labios antes de querer soltar una palabra que va a causar daño, que va a causar dolor, desespero, angustia en los hijos.
Ahora bien, Santiago dice en el capítulo 3, versos 4, 5 y 6. Mirad también las naves, aunque tan grandes son las naves, llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Son guiables con un pequeño timón. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, grande bosque se enciende un pequeño fuego. Un pequeño fuego es encendido por la lengua, que vuelve ese fuego tremendamente cada día más grande y grande. Eso lo vemos a la luz de las noticias. Cuando algo pasó en cualquier país, se notifica por la televisión, por la radio, por las revistas y por la vía telefónica, por el internet y por todos los medios de comunicación electrónica. Y eso viene a causar daño tras daño a multitudes que salen de las casas a hacer sus grandes manifestaciones. Se vuelve la violencia porque la lengua no supo controlar la situación. La divulgó y además que la divulgó, la repite, la vuelve a repetir y la vuelve a repetir, y esto hiere, esto lastima, esto conlleva a una pelea tremenda, tremendas peleas en las calles. Es ahí los levantamientos contra las autoridades y contra el gobierno, y bueno, se hace un desastre tremendo por la lengua, por no saberla domar, por no saberla totalmente controlar. En Santiago capítulo 3, verso 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros, es decir, en nuestra boca. Contamina todo el cuerpo. Además, es inflamada también de una forma tremenda en el infierno. Pero también la lengua, por ser suelta y no controlarla, inflama la rueda de la creación. Y ella misma también es inflamada por el infierno. Qué terrible situación cuando no sabemos educarnos para dirigirnos con nuestros hijos. Cuando somos padres malcriados, repugnantes, sarcásticos, inmundos para hablar. Ponemos nuestra casa, nuestra familia con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Se vuelve un desastre. El uno odia a y este odia al otro y el otro al otro. Lo que se escucha en esa casa es pura contienda, pura murmuración. Lo que se nota como que si fuesen perros y gatos mordiéndose el uno al otro por no haber tenido una correcta comunicación. Por eso es necesario acudir al Dios Todopoderoso, que tiene el potencial para traer los cambios. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre por su propia capacidad puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, Pastor Palacio, ¿qué debemos hacer? Debemos de llevar este problema a nuestro Creador, a nuestro Señor, para que Él elimine el problema y nos dé la capacidad de caminar correctamente y hablar correctamente. Dice Santiago capítulo 3, verso 10, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceites o aceitunas, mejor dicho, o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Pero lastimosamente, que la boca del hombre maldice y bendice. Debe de haber una sola fuente en nuestras actitudes: bendecir y sanar a nuestros hijos con nuestra forma de expresarnos. Preciosos televidentes, les he estado hablando
de acuerdo a las Santas Escrituras. Como usted ha escuchado, le he citado infinidad de pasajes para que sepa que no es el invento mío, sino que es el deseo de Dios que nos comportemos como es debido delante de nuestros hijos y que los conduzcamos correctamente delante de Dios y delante de los hombres y que seamos buenos ejemplos para ellos. Pero quiero orar por usted, quiero pedirle a Dios por usted, quiero pedir por sus hijos, por su familia. Incline su rostro y voy a interceder por usted. Padre glorioso, creador y sustentador de todas las cosas, creador del ser humano y vivificador de la vida de ellos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que extiendas tu misericordia de restauración espiritual en la vida de los padres, en la vida de estas madres y también en la vida de los hijos e hijas. Te ruego, Señor, que en estas familias que han estado escuchando esta gloriosa palabra sean prosperados, sean bendecidos a través de tu gracia, a través de tu santo poder. Bendícelos poderosamente, oh Dios. Condúcelos por la senda de la vida, de la sabiduría y de la inteligencia perfecta tuya. Muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Queridos televidentes, gracias por haber estado con nosotros durante este espacio. Soy el pastor Luis Palacios para servirle y estamos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Será un placer tenerlos y además, si quiere hacerse socio de este programa, lo puede hacer con mucha facilidad. Escriba la dirección que damos en la pantalla o puede ir al Banco de América, pues ahí colocamos el número de la cuenta de la iglesia para que usted se haga socio y estaremos contentos de ser unos en Cristo Jesús. Que Dios lo bendiga para siempre.